Bienvenidos al conversatorio, un gusto, un placer saludarlos. Las elecciones en Chile, Jara Ganó se enfrentará en un balotaje con Kast, que suma apoyos y arranca con ventaja. La candidata se impuso por margen menor al previsto, arranca un complejo camino hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre. La derecha se encolumna detrás del líder del Partido Republicano. Chile copia a la Argentina, la imagen del día. Bienvenidos. Compañeros, saludarlos, un gusto, un placer. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen comienzo de semana para tal? todos. Buen lunes. ¿Han arrancado bien? Muy bien. Con energías. Sí, Hermosa renovadas. mañana. Hermosa mañana la de hoy. Otro fin de semana muy feliz, muy contentos. Ahora se suben a la alegría, ¿no? A la alegría. Hasta hace Ay, Dios. 3 semanas estaban esperando. Se acomodaron los melones, Sí. todo volvió a la normalidad. Claro. Ajá. Y ahora celebran. Muy bien. Ahora es un campeón. Ya no tiene va a hacer? responsabilidades en Néstor Riquelme. Un En camino la más derrota allanado. sí las tenía. Ahora no. Ahora ya no. rubio con celeste. Ahora allanado. ahora no tiene nada que ver con Yo esto. yo no politizo lo que es el andar de Boca, digamos. No. Es más, lo entrevistan. No me interesa politizarlo. Cuentan la tampoco. historia de vida de Riquelme, se lo vuelve a ver en los medios. Yo describo cuando las gestiones son buenas o las gestiones son malas. No politizo, no politizo el andar de Boca. No todo hay que llevarlo para ese camino. Me está haciendo emocionar. Pero bueno. ¿Nos vamos a Chile? ¿Les Sí, parece? vayamos a Chile porque es más creíble lo que pasó en Chile que lo que está diciendo. Las elecciones. Perdón, bueno, después de decir algo respecto. ¿De Boca o de Chile? No, ni de Boca ni de Chile. Ah, bueno. Pero vamos, esta Bien. es nuestra imagen del día, ¿no? La imagen del día, exactamente. Jara y Kast van a una segunda vuelta, No 14 coincide con de la imagen diciembre. del día. No, claro. No. No, discúlpeme. Pero bueno, respeto a yo estoy acá no para decidir qué va o qué no va con mi imagen, sino No, pero para, lo noté, lo percibí. Va para opinar. Lo sacaste. Para opinar. Lo percibí. Dentro de la Sacalo. opinión es, si esta es la imagen del día en la Argentina, en el interior del país estamos en problemas. Pero bueno, Podríamos poner el dólar bajísimo. no. Podríamos poner un pequeño escándalo que hay respecto de corrupción en Andis, ¿no? Español y compañía. Español o Español, compañía, sí. las Karina, la nueva diputada nacional, Tenemos un gran programa en el día de hoy. que no lo para veo hablar. que esté esto acá adentro, seguramente pasó de largo, ¿no? No está. No, muy bien. ¿Usted es Porque responsable de eso o no? hemos parte, puesto, sí. Me hemos hago cargo puesto, al aire, sí, no, yo Sí. se lo reprocho a usted, Sí, pero sí. después Sí. usted hable con las De lo que autoridades, me si no, toca. para qué me ponen acá, De lo que me toca, un Si no, amigo, para ¿eh? qué me traen, Claro. ¿no? 26 veces Salí de ahí, sale maravilla. mencionada Karina Sí. en los 26, Sí. en los audios, ¿no? 26. ¿Audios falsos o verdaderos? No, Por- son del fiscal, usted ya no le cree al fiscal porque ahora No, lo que... sí, pero ¿cuál era la defensa de Españolo? Bueno, ¿qué importa? Si acá lo que importa es lo que dice Bueno, el fiscal obvio. dice otra cosa. Pero por eso preguntaba. Español le digo, no, yo no... yo Son no- falsos, no dijo soy la de acá. defensa. Dijo la defensa, son falsos. Sí, que tenía una máquina para contar billetes viejos. Porque Claro. era un hobby. Claro. Nos quedamos en chicos, Chile, vamos a nos la quedamos imagen en del Chile día, unos vamos a la imagen minutos. del día. Bueno, finalmente las elecciones. La tiene peor que Massa. Y Claro. está, no hay manera, ya El está. próximo presidente es el ultraderechista que Claro, está hablando, ¿eh? claro, o Sí. sea, Y no hay porque manera de darle todas vuelta. las otras expresiones. Sí. Aparte, rapidísimo. Viste que acá en Argentina esperaron al otro día, conferencia de prensa. Sí, es verdad. Acá en la misma noche. Sí. Ya se esper- ¿Cuándo esperaron el otro día conferencia de prensa en Argentina? Y cuando se sentó Bullrich con Macri para darle la apoyo. Para dar los apoyos. Para darle sí. los No estuve apoyos. siguiendo. Claro. No, estuve No, siguiendo ayer eso. anoche, el discurso el discurso que se hace de cierre Sí, de campaña, sí. digamos, ya con los resultados puestos, dos de los candidatos La expresaron. sorpresa fue un candidato que todavía entiendo yo que no se definió. Parisi, ¿no? Parisi, que Parisi. en la anterior campaña, Tercero. Pero que es de derecha. sí, es de derecha, efectivamente. Pero que los votantes se inclinaron por Boric. Cosa rara también. Por eso digo, ahí está la expectativa que tiene la izquierda, que por otra parte, desde mi punto de vista, obtuvo lo que se merecía. Ah, bueno. Poca adhesión porque vino con un proyecto de izquierda, hizo todo lo que la derecha quería. 26 puntos, ¿no? Hoy hablamos con un 26 colega puntos más o en menos. Chile por la mañana. Claro. Y bueno, la consulta era
¿por qué tuvo esta elección? Digamos, ¿qué es lo que pasó? Y me respondió muy parecido a lo que dijo Guillermo, es por lo que no se hizo. Claro. Por todo lo que Si vos prometió votás y lo que no un se gobierno hizo. de izquierda que te promete ir hacia una sociedad más igualitaria, no pudo ni siquiera Los sacar números son iguales. una constitución diferente. Le terminaron imponiendo una constitución Bueno, que no era la que quería. pero París sí que puede definir en esta Boric, este bueno, balotaje. Boric No se es manifestaba poco, ¿no? como un tipo de centro, ni siquiera de centro izquierda. Entonces, ¿todo para qué? Para equilibrar un poco y que su gobierno no... Bueno, obtuvo lo que se merecía. Qué Los gran tipos oportunidad dijeron, que perdió. bueno, la gente de izquierda que tenía expectativa de cambiar esto, sobre todo lo que los chilenos llaman los cabros chicos, son los jóvenes, ¿no? Que fueron los que iniciaron la rebelión rebelión que le estudiantil. permitió a Boric, era Boric uno de los cabros Exacto. jóvenes. No hicieron lo que abandonaron las convicciones en la puerta de la Casa Claro, de la Moneda. claro. ¿no? Y ahí quedaron. Pero digo, un París sí no te puede dar vuelta. Pero tiene que volver. La rareza, Son 20 puntos, ¿se acuerdan, digo, no es ¿se acuerdan poco, ¿no? cómo Bueno, fue la pero- campaña anterior de París y tenía problemas para regresar al país, problemas legales? Sí. Y su candidatura la teledirigió tiene razón, desde Miami, sí, tiene razón. hizo buena elección y acá sorprendió porque mandó a otro ultraderechista a un lugar que no estaba expectable. Si todos los puntos de París se fueran Claro, entiendo. a la izquierda, Sí, sí, sería palo a palo Palo a la palo. situación. Claro. Bueno. Pero no va a pasar. No se va a trasladar así de manera. Sí. Ahora, hablabas de la definición ya de los candidatos, hacia dónde deben apuntar los votos. Pregunto, ¿será tan así realmente que después el ciudadano va y vota? Y acá fue así. Bueno, Acá- no necesariamente. acá fue así. No necesariamente. Acá hubo un Porque, traspaso digo- casi matemático. De voto Bullrich a Claro, Milei en la sí, elección. sí. Casi Mirá, matemático. noticia Claro, de pero- hace algunos minutos: el gobierno nacional evitará un apoyo institucional a Cast y se esperanza con una alianza allí ¿Sabes derecha por en la qué? región. Luis Toto Caputo, nuestro ministro de Economía, entreguista si los hay, Sí. lo saludó a Katz, felicitándolo y dijo, bueno, se viene en tiempo, no había ganado, porque no ganó, salió segundo. no. Necesita votos de otro, con lo cual no ganó. A lo Milei, necesita votos de otro para... Claro. Bueno, el propio Katz, en su campaña o en su recorrido político, entre otras cosas, ha propuesto imponerle a la Argentina volver a discutir el destino de la Patagonia. Que dice Katz que la Patagonia no es argentina, sino chilena. Toda la Patagonia, no un pedacito, Danger. toda la Patagonia. Está muy bien que lo apoye Luis Toto Caputo, sí, total, ya entregó la Argentina. Que vuelve a entregar la Patagonia, ya se la entregamos Sí. a Donald Trump, a la Argentina. No hay ningún problema con esa discusión, pero felicitarlo a título personal y que después el gobierno diga no lo vamos a apoyar institucionalmente, sí. es raro, ¿no? Es raro. Porque el otro candidato que también se presentaba fue sí que comulgaba mucho más, y lo dijo en la campaña, con las ideas del presidente argentino. No Kast, sino otro de los representantes de Kaiser, izquierda, creo que se Kaiser, llama. exactamente. Que fue el De que... derecha, de ultraderecha. De ultraderecha, pero lo decía en campaña que él tenía muchísimas referencias con el presidente argentino. Y también está la ola, ¿no? Digo, Hay algo que La ola- Katz es inadmisible, las cosas que ha dicho. El Twitter es lapidario contra él. Dijo que, no sé cómo explicarlo, me da hasta vergüenza. No, dijo que las personas, hombres, mujeres, teníamos que tener relaciones de pareja, coito, breves, 2 minutos nomás. 2 minutos. Y que Sí. para procrear. Y que todo lo demás era pérdida de tiempo. Es raro ese hombre, ¿no? Además de ser ¿Por qué, pro-nazi. por qué no se hace referencia con Claro, él? ¿por qué lo mira? ¿Por qué lo mira? Porque yo sé que con eso es perder el tiempo. Yo sé que con eso es perder el tiempo. Usted busca el romántico. Usted busca el romántico. Yo le digo, a Jorge, No. el saludo le lleva 2 minutos. No arrancamos. Claro. Bueno, no, pero dejémonos. Sí, no, bueno. porque, Hay una ola también que Sí, lleva todo, sí, ¿no? Una ola. pero bueno, qué sé yo. Bueno. Es pro, obviamente, como Sí. no podía pro Pinochet, hijo de nazis alemanes que se exiliaron en Chile. Bueno, la tiene todo el muchacho. ¿Cuánto dijo el tiempo? 2 minutos, que como 2 minutos Claro. son suficientes. O sea- Todo lo demás es pérdida de tiempo. Claro, para procrear, punto. Para procrear y nada más. Que todo lo demás es desviación del deseo. ¿Títulos del día? Dale, vamos.
2 minutos, recuerde, Jorge. El dólar cayó al valor más bajo en 30 días. El dólar oficial quedó a un nivel más bajo en un mes y se aleja del techo de la banda. El tipo de cambio cerró a 1.415 en el Banco Nación y el mayorista se ubicó en 1.402. Los movimientos a la baja se explican por la mayor oferta por emisiones de deuda de empresas y la menor dolarización por parte de los ahorristas. Por su parte, en el sector paralelo, el dólar blue se vendió a 1.435 pesos para la venta. Milei vuelve a los Estados Unidos invitado por la FIFA. El presidente viajará a Washington para participar junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del sorteo del Mundial 2026 que se va a realizar el próximo 5 de diciembre. El mandatario argentino se encontrará con su par estadounidense y podría firmar allí el acuerdo comercial que fue anunciado hace algunos días y generó un fuerte impacto tanto político como económico. Al Mundial con facilidades para poder entrar. El presidente de Estados Unidos se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y las autoridades del comité organizador del Mundial 2026 y anunció que los hinchas que tengan tickets para asistir a la cita deportiva tendrán prioridad y facilidades para acceder a los visados necesarios para ingresar al país norteamericano. Argentina figuraba entre los 10 países con mayor cantidad de solicitudes. Quieren frenar la asunción de Villaverde. La oposición suma firmas para que la libertaria Lorena Villaverde no pueda asumir su banca en el Senado. La diputada, que salió segunda en la votación por la Cámara Alta por Río Negro, podría obtener un dictamen de rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales como consecuencia de sus antecedentes penales y su vinculación con el recientemente extraditado a los Estados Unidos por una causa de lavado y narcotráfico, Fred Machado. El avión presidencial tiene que entrar en boxes. El avión presidencial ARJ-01 partió hacia Miami para someterse a una reparación vinculada con el sistema de trasvase de combustible y la detección de una luz de alarma que indicaba una posible falla en el tanque auxiliar. La avería obligó a una escala no prevista en Lima en el último viaje del presidente y la Casa Rosada autorizó un procedimiento de reparación con una licitación express. Fue adquirido en 2023 por la administración anterior por un valor aproximado de $25 millones como reemplazo del Tango 01. Vamos a hablar del dólar oficial, lo decíamos en los títulos, que quedó en el nivel más bajo en un mes, se aleja del techo de la banda. Allí están los valores, la placa, el oficial 1.415, el blue 1.435 pesos para la venta, ¿no? Este es el valor del dólar en el día de hoy, en el 17, ¿no, compañeros? 17. De noviembre, exactamente, la tramita con la cotización del dólar. Sería una gran señal si prospera lo que decíamos en los títulos, que la senadora Villaverde le impidieran jurar. Pero a la luz de los acontecimientos que están surgiendo a la luz, sobre todo el escándalo de Andis, en donde ya la trama es tan extensa que el ex esposo de Karen Reinhardt, que además tiene un apellido muy complicado desde el punto de vista del tema que vamos a abordar, sí, tiene relaciones con Fred Machado. ¿Relaciones por qué? Porque lo ayudaba a lavar plata a Fred Machado, ¿no? En la Argentina. Plata que ¿de dónde venía? Está en los cuadernos de Andis, que venía plata de los negociados que había con la Agencia Nacional de Discapacidad y la venta de medicamentos sobrefacturados, las coimas de alta coimera, ¿no? De alta coimera. Bueno, el apellido... La suizo argentina es complicada, digamos. La suizo y hay otras también. El apellido de Karen Reinhardt es Balabanian. Y lavaba plata para Fred Machado. Mira. El ex esposo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero da la sensación que ahí hay un mar de fondo que veremos si el Poder Judicial, si los jueces se animan a avanzar, ¿no? Porque da la sensación que en algunas instancias se avanza mucho y en otras no se avanza nada.
en esta instancia hay un fiscal que aparentemente tiene la vocación de avanzar. Vamos a ver si lo dejan. Sí, por lo menos lo que y no lo sacan de la cancha. Sí, no lo corran de la cancha. Bueno, Milei celebra el superávit de octubre, ha destacado que se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral. Allí tenemos un tuit, ¿no? Esto se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral. Maga, fin, postdata, si vieras qué linda está la Argentina, ya se están limpiando todos los vicios de los populistas, ¿no? Allí estaba el resultado fiscal de octubre, allí está, ¿no? Superávit primario y el financiero. Los datos de octubre. En octubre, en el sector público nacional registró un superávit primario de 823.925 millones y un financiero de 517.672 millones, ¿no? Así el para tema es cuándo lo vamos a sentir acumulado. a todas estas buenas noticias. Cuando llegan, ¿no? Y porque uno entiende que son buenas noticias, después habrá que ver cómo surge. Pero supongamos que son buenas noticias, ¿no? Porque lo presentan como bueno. ¿Cuándo la empezamos a sentir? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo le empezamos a decir, bueno, estamos mejor o vamos camino a estar mejor? Hoy dábamos, no sé si está acá, pero dábamos cuenta hoy de un informe, Jorge, de CEPA, en la pérdida de empleo. Así es. Es tremendo. Bueno, la industria, casi 400 por día. Desde la gestión de 270.000 puestos bueno, registrados. casi 300. Se perdieron, sí. Casi 300. ¿No? Se perdieron desde que asumió Milei. No, son 400 por día, 270.000 acumulados en 2 años. Eran 300 y pico por día, casi 400. Sí, 400. Pero entonces, todo esto superávit y demás, digamos, ¿cuándo va a comenzar a tener esta relación en llegar más cómodo a fin de mes? Lo que hablamos habitualmente, digamos, en los empleos, en poder... Sí, no llegan. Bueno, es lo que decimos muchas veces. A veces hay anuncios del gobierno que uno no Algunos escucha. dicen, es necesario esto primero para que después venga. Pero hace 2 años. 2 años y medio, ¿no? Bueno, lo concreto es que me parece que hasta acá poco o nada ha llegado de estas que son a veces presentadas como muy buenas noticias por parte del gobierno. Y respecto del superávit, bueno, nos quedamos por lo pronto, nos quedamos con ese sabor amargo de que, a ver, por un lado tenemos el superávit, según lo que indique el gobierno, pero a los bolsillos del ciudadano común. Yo no me quiero meter en cómo se llega al superávit, porque ahí también hay una discusión. Es complejo. Ahí también hay una discusión y hay muchos que te dicen, ese superávit es ficticio. Sí, no, digamos, está bien, digamos, pero no es que no me interese esa discusión. Ya lo discutimos esto a comienzo del año pasado, y usted me decía, ¿cuándo va a llegar? Yo le dije en aquel momento bueno, nunca. Claro, y sigo preguntándome lo mismo. Bueno, 2 años después se sigue preguntando lo mismo. Porque en algún, yo le diría que momento, y yo le voy a decir, le voy a dar la misma respuesta, nunca. Nunca, porque además no es porque se me ocurre a mí, ni por ideología, ni porque soy antilibertario. Lo dijo Javier Milei, dijo... Generar consumo en la sociedad es pegarse un tiro en el pie. Entonces no necesita sin recursos para consumir, para tener eso, ese superávit fiscal. Usted solo se responde. ¿Cómo se logra ese superávit fiscal? Se logra no prestando servicios, no haciendo obras y no permitiendo que la sociedad se dinamice con producción y consumo. Porque si eso ocurre... Como tenemos una estructura de producción acotada y que se está rompiendo cada vez más, no tenemos los productos para satisfacer la demanda del mercado. Entonces, si vos antes producías 10 productos y ahora podés producir 8 y después vas a pasar a producir 5, el día que se dinamice el consumo va a haber la misma cantidad de personas para querer comprar estos 5 que se producen. ¿Qué va a pasar cuando haya mucha gente queriendo comprar estos 5? El precio de estos 5 se va a ir por las nubes. Hay una realidad que es una historia que ya vivimos en la Argentina, ¿no? Digo, no nos focalizamos en eso. Y es cierto que son Argentinas paralelas, ¿no? Desde un Excel o desde la circunstancia de encontrar estos números que en la calle no se ven. Decía Guillermo hace algunos minutos en Argentina Noticia el industricidio, ¿no? El ¿Ustedes impacto vieron enorme. que en algún país sea titular de diario, de medio de comunicación, lo celebre la gente que haya superávit fiscal? No. Porque hay déficit fiscal, nadie festeja la superávit fiscal. Acá con la metáfora futbolística con los que nos provocamos permanentemente con Mariano, él me responde, pero
Boca tiene 30 millones de dólares de superávit fiscal y él me dice, con razón, nadie va a festejar al obelisco 30 millones de dólares de superávit fiscal. Bueno, eso aplica también para el gobierno. Es la misma situación. Nadie sale a festejar, salvo el relato que quiere instalar el gobierno, superávit fiscal. Guille, si vos tenés un superávit con carencia, no es superávit. Guille ha instalado una agenda también. No es si vos en tu casa te rinde la plata, pero a tus hijos no le compras ropa, no salen en ningún lado, el auto lo tenés abandonado en el patio, no cortás el césped, comen una sola vez al día y a la noche, cuando llega, le decía a tu mujer, tengo superávit, me sobraron 5.000 pesos este mes. ¿Y de qué nos sirve si nos privamos de cualquier cantidad de cosas? ¿Qué clase de superávit es ese? Pero bueno. De todas maneras, veníamos de una situación en donde el déficit fiscal y demás hizo carne y penetró muy fuerte en la sociedad. El discurso que fue ordenar las cuentas, el discurso de basta de la maquinita, el discurso de basta del déficit, lo han encarnado hasta sectores opositores, diciendo es necesario reacomodar, es necesario cortar con el déficit fiscal y reacomodar las cuentas. Ahí toma el discurso del gobierno. Hasta Massa lo dijo. Claro. En campaña lo dijo hasta Massa. Pero está bien. Eso, digamos, ¿qué quiere decir? No. Que evidentemente algo se estaba haciendo mal. Evidentemente hay algo que se estaba haciendo mal, que había que corregirlo. Esto que lo presenta como... Esto es lo que se está haciendo bien. Por eso ahora. esto lo presenta como la corrección y que puede darte muy bien en los números, pero que no se ve en la realidad. Al menos yo no la percibo en la realidad. La suya y la de tanta gente. Bueno, pero otra cuestión que se discutió durante mucho tiempo, que este gobierno sostiene a rajatabla que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Lo dice permanentemente. Incluso contradiciendo al propio Fondo Monetario Internacional. Cuando decimos un fenómeno monetario es de cantidad de pesos en el mercado. Que si vos le pones muchos pesos, hay inflación. Bueno, que si por le eso pones... hubo una aspiradora de pesos también en el último tiempo. Bueno, pero con la lógica esa se cae el andamiaje del argumento, porque este gobierno se supone que tiene superávit y no emitió y tiene inflación. Entonces explíquemelo. Porque con el argumento del gobierno no se explica, porque el gobierno dice que la inflación es un fenómeno monetario y producto de que se emitían muchos pesos por no tener superávit. Bueno, eso ya este gobierno te lo acaba de anunciar que lo solucionó. No emite, según él, y tiene superávit. Lo que pasa es que la inflación es del 2. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el país de las maravillas? En el INDEC. La misma que fue del 15, del 25, del 10, del 1 o del 1,7. Bueno, 2,4, 2,5, era 1,5, fue 3,5 en abril, no se olvide. Después cayó 1,8. Después cayó 1,8 y ahí no para de subir. De ahí subió permanentemente, se estuvo 1,9, 1,9, 2,4, ahora estamos 2,1, 2,3. Sí, hay una realidad que no nos llega, digamos, el cambio que imprime el gobierno. Esa es una realidad absoluta, digo, nos pasa, ¿no? Empleos, pérdida de trabajo, de capital de trabajo. Sí. Entonces es como que vivimos durante toda la etapa del gobierno del presidente. La inflación no refleja lo que pasa en la realidad. El fin de semana estuve con un empresario de la construcción y me dijo que antes de las elecciones todos los productos de la construcción aumentaron el 50%. Todos. Le digo, bueno, pero el lunes después que ganó Milei bajaron. Minga. Siguen ahí. Ya teníamos problemas para acceder a ello. Se han detenido obras de infraestructura pública, las pocas que se estaban haciendo, porque los empresarios quieren redeterminación de precios porque la inflación los pasó por encima. Algunos quieren cobrar. No, están cobrando, por lo que yo sé, por experiencia cercana, están cobrando los certificados de obra. Claro. Eso los está pagando el gobierno nacional. Lo que no está pagando es la redeterminación de precios. Claro. Pero, aquí la siguiente cuestión. El certificado de obra, para una obra que se está haciendo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, son 20, 30 millones de pesos. Eso lo pagan, el certificado de obra, de avance de obra. La redeterminación de precios, atrasada, son 100, 120, 150 millones de pesos, que el gobierno nacional no lo está pagando. Entonces el empresario dijo, yo no puedo seguir haciendo esto porque el producto, o sea, la porran, el hierro, la arena, no sé lo que compran, que yo tengo que comprar para pagar esto, no me alcanza. Ustedes lo que me pagan. Siendo que no hubo inflación, se supone que no hubo inflación. Te acabo de decir que un empresario de la construcción me contó que en la semana antes de las elecciones aumentó todo el 50%. Bueno, le digo, el lunes lo bajaron.
Si por la incertidumbre, no bajó nada. El sábado fui a cargar combustible y me dice el estacionero, ¿sabés que anoche aumentó la nafta? ¿no? Pero justo. Pero micro aumento. Nos vamos a la provincia Claro, de pero justamente Córdoba. el microaumento que no Y te das claro, cuenta que, ese no lo, se nota. que ya no le das importancia, Ese que ya nota. no te interesa demasiado, pero cuando vas al surtidor y te encontrás con combustibles que hoy Antes yo lo están- escuchaba en otra época, usted era Sí, chico, Jorge. claro. Hacía columna, el que le dije, flamarígena, por se trataba de combustible, se prendía fuego todo, porque subía un poquito la inflación. Ahora dice micro. O cuando cortaban el suministro. Bueno, que se Mira, sabe por me qué dice- ocurrió. Como digo, O que se también, sabe por qué esa ocurrió. columna también se hacía cuando se cortaba el Sí, suministro. pero Sí. que se sabe por qué ocurrió, Por ¿no? eso digo. Me dicen los compañeros, Sí. ayer encontró 110 pesos el combustible en 6 días. ¿Qué? ¿Aumentó? Aumentó Sí. 110 Sí, pesos. en 6 días. Sí. No son tan micro. ¿Hizo la columna de respecto a eso? No, porque no lo anuncian. No lo anuncia, no. claro. A usted lo que no le anuncia, no Claro, se lo escribe otro, claro. no lo anuncia. No, no Hoy dice. hay diésel el premium Pero entonces que ya llegó a los 2000. y está ahí. Y yo cargué- Está cerca. Estaba Sí, en sí. 1900. Yo la vi una Premium, cartelera, la si me Premium. recuerdo Premium. algo, en 1900 y La algo. Premium Super todavía no llegó. Ya está ahí. Pero está ahí. No, la Super está en 1700. Está a la vuelta de la esquina. Bueno, Córdoba ¿se presentó... acuerda cuando se hablaba del combustible y aquellos que decían, y tiene que costar $1 el litro? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí, hoy, eso es ¿Qué bueno. dólar? ¿eh? ¿Qué Bueno, hoy dólar, está no? por encima Claro, ya del... más. Los economistas dicen que el dólar exacto que tiene que valer es la Claro. combinación de tres precios. El litro de combustible, nafta, la premium, ¿eh? Ah, claro, sí. Bien. 1,5 litros de aceite y 1,5 litros de la gaseosa más conocida. Ahí está. Lo que valen esas tres cosas, dividido ¿Promedias? por 3, Promediando. ese es el valor real del dólar. Ajá. Del dólar. Claro. De la cotización del dólar sí, con sí, respecto claro. del peso. Yo- ¿no? ¿Cuánto digo- da, Guillermo? No sé, porque pero no tenemos. No tengo en mi cabeza No tenemos los precios. No tenemos los Ah, precios. pero Pero pensé cuando que usted lo seguía. vaya al supermercado a hacer la compra, va por la góndola. ¿Se Claro. acuerda de esto que yo le digo? Toman La un coca. papelito. Coca de de cuánto? litro y medio. Litro y medio, chicos. ¿De vidrio? Aceite de... no. ¿Aceite girasol o mezclado? No, ¿O el aceite para el auto? No, el girasol. Aceite 1,5 litros. Litro y medio. Y el litro de nafta premium. Esos tres Ah, precios, sí. el valor de esos tres precios sumado y dividido por 3, eso tiene que valer el Bueno, dólar. Si, tarea para... si es más, está adelantado, si es menos, está Están atrasado. haciendo números, están haciendo números. Están Bueno, haciendo números, nos venimos a Córdoba, que ha presentado hace unos días este plan histórico de reducción de impuestos para 2026, encabezado por el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, que ha hablado con nuestros compañeros en la edición del mediodía, hablando fundamentalmente del impacto fiscal de esta medida. Vamos a escucharlo. Costo fiscal de poner ese tope. Sí. Por supuesto que hay propiedades que en donde valor por alícuota determina una obligación con un aumento muy superior al 29. Ese costo fiscal, por supuesto que lo absorbe la provincia y forma parte de este paquete de alivio histórico que está enviando, como decíamos, el gobernador, que significa para las arcas provinciales no tener algo más de 1 billón de pesos sobre un presupuesto de Ahora, 13 billones. ministro, O sea, que nos esto- está escuchando, imagina la cantidad de ceros. Ahora, esta cuestión que la provincia pueda prescindir de ese billón de pesos o algo más de 1 billón de pesos de recaudación, ¿es porque el gobierno tiene pensado avanzar también con un recorte del gasto o cómo hacen? Hay varias cosas a tener en cuenta ahí. La primera es que el gobernador cree en el crecimiento de la economía argentina durante el año que viene. Digo, hay una confianza en que eso va a ocurrir, más allá de que en estos meses seguimos viendo envíos nacionales por coparticipación que todavía están en terrenos negativos en lo que son variaciones interanuales. Pero hay una confianza de que va a haber un cambio de tendencia, por un lado. Por otro, tenemos que seguir aumentando la eficiencia en lo que tiene que ver con el gasto corriente. Esto se viene haciendo, hay un ejemplo que ya lo he usado en alguna otra oportunidad, pero por ejemplo el Ministerio de Salud revisó todos sus procesos internos, cambió normativa, está aplicando tecnología y eso permite que la demanda de servicios provinciales de salud haya crecido en este año y medio un 41%, pero el gasto en términos reales va muy por debajo sin que se resienta la prestación de servicios.
Bueno, muy bien, allí estaba. Interesante la lectura política que ocurre respecto de esta decisión, que es cierto que deja un poco descolocada a la oposición, que va a criticar claro, ahora, porque claro. van a decir... ¿Cómo te parás? El discurso Si no- que más he escuchado repetidamente en los dirigentes de la oposición es que tiene que ajustar el gobernador. Tiene que ajustar, tiene que doler. Sí, del día uno O sea, lo que están diciendo. no sí. importa que ahorre, que baje los impuestos. Es un poco perversa la postura de un cierto sector de la oposición. Le Tiene que piden haber ajuste. sintonía con el gobierno nacional. Claro, y a eso iba. Me diste justo el pie, Mariano. Mira, ni que hubiera sabido de lo que iba a decir. No, Qué bueno, estaban. qué se bueno. habían puesto de Efectivamente. acuerdo. No, porque hay una especie, hay un tuitero influencer que se llama Rinconet, @Rinconet, que acuñó un término que es el nado sincronizado, como la competencia olímpica, ¿no? Que todos los editorialistas opinan lo mismo respecto de un tema. ¿No les resulta extraño? A los tres les pregunto, no solo a Jorge, que uno de acá, de allá, de acá, cuando vos lo ves escribir, opinar, todos opinan lo mismo. Y todos dicen lo siguiente. Yarlora lo que quiere es parecerse a Milei, bajando impuestos, ¿no? Primero, yo no lo veo parecido a Milei porque Milei no bajó ningún punto. No, ojalá, Casi claro. una mala Sí, palabra. casi lo dijo. Ningún punto, iba a decir, Ah, sí, ningún punto de impuesto, salvo bienes personales, a un sector muy privilegiado de la sociedad. Es cierto que no le dio continuidad al impuesto país. País. Es cierto. Después subió ganancias, volvió a subir el IVA porque había un beneficio. Dicen que es populista, pero que era populismo lo que hacía. Fue en la campaña de Massa, el IVA recortado. En la época de Massa, pero era una buena idea, porque darle Sí, reactivó, devolverle sí. a los jubilados Sí, se en usó su se bolsillo. usó mucho, se usó. Y además porque eliminaba la trapisonda de los comerciantes, de quedarse con el beneficio de la baja del IVA, se lo depositaban directamente en la cuenta. No sería malo volverlo a reinsertar a ese mecanismo. Bueno, Milei no bajó impuestos, subió impuestos. Lo que sí hizo Milei ajuste. Acá a mí me parece que lo de Yarlora imita mucho, no a Milei, imita mucho a De la Sota cuando asumió en el 99. claro, Bajó el 30% de los impuestos. ¿Se acuerda que ¿Fue todo el mundo- campaña o no? ¿Perdón? ¿Fue campaña? la Claro, reducción sí, de voy a impuestos? bajar Bien. la campaña. 30%. En aquella época también era el que se vayan todos, prometió dos cosas. Una que para mí salió muy mal, que es dejar una sola cámara, unicameral, una cámara, un parlamento. Antes teníamos diputados y senadores, entonces se revisaban las medidas de unas y otras. Ahora es de la unicameral y se maneja casi como una escribanía. Para mí eso es pésimo. Pero el ajuste de recorte del 30%... es muy parecido, no llega al 30%, es mucho menos del 30%, pero es parecido. Para mí es más imitativo de la Sota, en aquel primer de la Sota, que de Milei. ¿Por qué no dicen nada de la Sota? ¿Por qué no lo nombran a ese nombre? ¿Por qué el lado sincronizado de tantos lo comparan con Milei y no con De la Sota? Bueno, es que hay un apellido que está haciendo ruido políticamente en la provincia de Córdoba. Claro, Qué bien. Hoy estoy levantador y usted remata, ¿no? No, Sí. estamos, Hoy estoy estamos en levantador y usted sintonía. remata. Hoy, Están afinaditos, chicos. hoy estuvimos en sintonía afinados, permanente. claro. Es muy extraño. Quedan 10 eso. minutos, 15. Y además, porque pasa algo que yo creo que a Yarlora no le conviene. Porque quedó demostrado en estas elecciones. Si vos tenés un auto, el auto principal, ¿cómo se llama el que compite con Colapinto? ¿O el que Gasly. Gasly. Sí. El piloto. Si el piloto número uno es Gasly, ¿vos le vas a votar Colapinto? No, va a votar a Gasly. A votar a Gasly. Y si en las ideas libertarias el piloto número uno es Milei, mirá si lo vas a votar A una imitación. a una imitación o a alguien que quiere parecerse a Milei sin imitarlo. De todas maneras, yo creo que no tiene nada que ver el gobierno de Yarlora con el gobierno de Milei. Uno va a los lugares, ya comenté aquí, hay obras en la circunvalación del Sí, Río Cuarto, sí, obras sí, en sí, la entrada a Córdoba, obras en la circulación de Villa María, 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial. Hay una dinámica de obra Se pública. mantuvieron recursos en salud y educación. Sí, hay una dinámica que no tiene nada que ver con el gobierno. no. Mirá el dato para Córdoba. Sí. Según el gobierno, el 41% de los contribuyentes tendrá una baja del 25% en el inmobiliario, mientras que para pequeños comerciantes la alícuota de ingresos brutos descenderá del 3,5 al 2,5, ¿no? Junto con nuevas excepciones. Bueno, tengo los precios, compañeros. De la coca de litro y medio. ¿Cuánto tiene que estar el dólar? Sí, me da un número que me preocupa. 4,600.
La coca 4.600. de litro y medio, 4.600 pesos. Bien. El aceite de litro y medio, mismo valor, 4.600 pesos. Sí. Nos compran de marca nuestros compañeros. El, Yo compro de oferta, está más barato. El combustible Sí, que no es aceite de premium, oliva, ¿no? 1.900. Suma y divida Ese por le tres. da 11.100, Dividido 3. 3.700. Ese es el valor del dólar. No me lo inventé yo, me lo han dicho varios economistas. ¿Qué número? Ese es el así atrasado. ¿Y qué se medía con la hamburguesa famosa? ¿Qué era? ¿Qué era? Algo se medía también. Sí. ¿Te acordás que iba...? Los economistas dicen, ¿vos querés saber cómo está? ¡Wow! ¿Eso está atrasado o adelantado? Estamos 100% atrás, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. 3.7 nos da. Sí. Es lo que dice el mucho. Claro. Sigue hablando el ministro, a ver qué es lo que decía. Se hablaba de un programa económico terminado y demás. De hecho, los principales exponentes de la provincia de Córdoba hablaban de eso. ¿Cuándo hubo ese cambio de parecer o cuál fue el clic para la provincia? Sí, mire, el resultado o las elecciones eran una variable que generaba cierto nivel de incertidumbre. Ahora, después de las elecciones, que son un hecho, uno puede ver qué pasa con el ánimo del mercado. Sin ir más lejos, desde la semana pasada hasta la primera semana de diciembre, 11 organizaciones públicas y privadas argentinas van a tratar de tomar capital en Nueva York, ¿no? Entonces digo, eso es una señal de cómo el ánimo cambió. El anuncio de inversiones esta misma mañana que tiene que ver con Río Cuarto, con Villa María, de Mercado Libre, que va a armar estos nuevos centros de distribución de cercanía, inversiones que se van a anunciar muy pronto vinculados a la industria de la salud, que entre paréntesis el proyecto de presupuesto también tiene un plan interesante para seguir impulsando estas inversiones y otro tipo de inversiones en distintos sectores industriales y agroindustriales. Digo, el ánimo realmente cambió. Hay variables, digo, uno mide o ve qué es lo que está ocurriendo con el índice de confianza del consumidor y también nota que ahí hay un cambio, ¿sí? Bueno, muy bien, allí estaba el ministro. Big Mucho, Mac, el índice digo, Big Mac me ese tiran los que- chicos. ¿de qué era? El poder adquisitivo de los países. Ah, tenía algo que ver la hamburguesa, no, La hamburguesa. no lo tenía definido. Está bien. No lo tenía. Bueno, muy bien. De todos modos, yo creo que, caemos también en algo. Las cosas pueden ser más caras, más baratas, pero independientemente de eso, el problema Si llegás a comprarla. el problema son los salarios en Argentina. Sí, claro. Licuado. Yo digo, a Los ver, peores en dólares de toda Latinoamérica. claro, pero fíjate vos, por ejemplo, con estos combustibles a estos valores, no estar muy lejano de lo que vale a lo mejor un litro de combustible similar en algunos países, por ejemplo, de Europa, que están quizás en un euro 20, un euro 30 o algo así. Hablamos el otro día del precio de la carne. Hoy cada vez el precio de la carne en la Argentina, ayer o antes de ayer fui a comprar carne, ya hay algunos cortes que están por encima de los 20.000 pesos. Compré asado el domingo, chicos. Sí. Ninguno de los dos invitó, chicos, ¿eh? Lo caro. Ninguno de los dos invitó. No, yo lo ofrecí Lo para caro fin de año, para invitarlo a fin de año. Y están ¿Ya por llegó encima de los 20, dice usted? sí, superó. Pregunté, ¿Lo ¿cuánto cuesta tal A y tal 20. corte? Me dijeron 20.500. ¿Pero qué corte? Matambre, qué lomo, qué compraste. Matambre. Sí, batambre, vacío, por Usted ejemplo. compra. Vacío. Sí. Vacío Me tengo- habían dicho que iba a llegar a 20 en Navidad, ya llegó Vacío- ahora. No. Vacío tengo Es más, el es carrito. Estamos en la Navidad venezolana. que En se otra adelantó. carnicería que estuve, Bueno. me habían dicho que ya estaban por encima de 20.000 pesos. Compré asado el domingo. Pero bueno, 4 kilos, sí. No invitó tampoco. 80.000 pesos. Bueno, 20.000 el kilo. Y 20, Simple. estamos discutiendo. No, me querés dejar. Sí. ¿no? Un poco. Es decir, a ver, cada vez nos vamos aproximando más a valores internacionales. Qué loco. El problema es que lo que no se mueve son nuestros salarios. Porque ese es el problema. En varios países del mundo, cualquier persona que trabaje gana 1.500, 1.600 dólares, por ejemplo. Bueno, pregunto, ¿se está cerca de esa cifra realmente? ¿Cuántos son lo que en este hay país que ver ganan cuánto eso? cuestan las cosas en esos No, países. bueno, de vida, ¿no? bueno, justamente, el combustible a lo mejor cuesta casi lo que lo pagamos acá. Sí, me refiero un al kilo de carne. alquiler, a lo- Hay otras tantas cosas que son más baratas que en nuestro país. Pero bueno, digo, lamentablemente en este país los alimentos, en muchos casos la ropa, el calzado, los servicios, aumentan
muy por encima de lo que lamentablemente aumentan los salarios. Bueno, ese aumento de carne, lo que decíamos, va a traccionar para que la inflación de noviembre sea otra vez por encima. Sí, pero venimos diciendo hace rato, Mariano, esto de que va a traccionar, y después termina y el índice dice 2% de aumento. Y vos decís, che, pero ¿cómo? Si aumentó esto el 10, esto aumentó el 8. Es la fórmula que tiene. Está bien. También, respecto del tema que estamos abordando, esperaría que lleguen los impuestos, ¿no? Porque muchas veces en el anuncio general parece que bajan, y cuando vos vas a la boleta. A la boleta. Claro, te llevas una sorpresa de aquella. Y vamos a ver. Vamos a esperar. El gobierno nacional sí, sería un papelón que diga España, esto y... 1.350 el litro. En España me decís 2.350. El litro de combustible, súper común en España. 2.350 pesos. No tiene petróleo España, quiero decir. Nosotros tenemos petróleo de sobra. Sí. ¿No? Sí. Habló Manuel Tagle, lo conocen, ¿no? Sí, ¿Le suena? el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Sí, está contento. Dice que va a haber un efecto contagio. Suiza, que esto es Suiza, siempre. A ver qué dice. Sí. Sorprendió, la verdad que me sorprendió porque el gobernador tuvo el coraje de hacerlo. En un momento parecía que estaba, por supuesto, en una sintonía muy diferente a la que pregonamos nosotros, ¿no? Que es la que acabo de describir, de reducción de impuestos, bajar el gasto público, integrar la economía al mundo. Todavía parecía que había ideas un poco envejecidas de sostener la protección arancelaria para que las industrias y las empresas argentinas puedan competir, y realmente creo que eso es un daño muy grande que le hacemos a la economía y sobre todo a los consumidores, que terminan pagando productos mucho más caros de los que se podría pagar, y creo que el gobernador, de golpe, quizás asesorado por su ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, decidieron dar el paso, que es reducir los impuestos tanto a la producción como a los impuestos inmobiliarios, que le van a generar un alivio a la sociedad cordobesa, y en realidad eso va a mejorar la capacidad de consumo, de ahorro que va a tener la sociedad cordobesa, y creo que esto va a generar un efecto contagio en todas las otras provincias, que van a tener que hacer lo mismo, porque tienen que ser conscientes que el país va hacia un objetivo que es integrarse al mundo, competir, bajar la inflación. Un poco contradictorio lo del señor Tagle, ¿no? Dijo que son ideas envejecidas la de establecer aranceles y protegerse de otros mercados. Sí. ¿Quién está haciendo eso hoy? Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? ¿A quién elogia el presidente? Todo el tiempo, a Donald Trump. O sea que si aplicáramos un principio filosófico, el del silogismo, caeremos en una contradicción, porque Tagle dice que las ideas de Trump están envejecidas y nuestro presidente elogia las ideas de Trump. Ergo, las ideas de Milei están envejecidas, digo yo, pero acaba de elogiarlas Tagle. Porque veo cómo es esto, porque nadie les advierte mínimamente una cuestión de esta. Pero nos toma por tontos el señor Tagle. Porque acá el sesgo es, si me conviene, digo esto, y si no me conviene, digo lo otro. Porque hay un principio ideológico que guía cada una de las afirmaciones. A mí me parece que está muy bien que un país proteja su propia producción. Y le parece a Donald Trump. Sí, ¿Por qué es lo que le parece? Claro. Porque está en conflicto con todo el mundo, con Chile, con China, con Europa. De con todas maneras, todo. le zapatearon los productores de carne a Donald Trump, ¿no? Con este acuerdo que no se conoce. Con los Estados Unidos, pero a la mínima de cambio, porque nosotros somos una hoja digamos, en el viento de 9 a 1, digamos, de concesiones y demás, o de beneficios, ese uno ya lo zapatearon. Es que no se lo van a aceptar, Ya que es lo zapatearon. mismo por lo que está trabado el acuerdo entre el Mercosur y Europa, porque los productores europeos dicen, no queremos que entren los productos ni de Brasil ni de Argentina, los productores de queso, los productores de miles de alimentos que generamos aquí con valor agregado. Los productores europeos dicen, no, ¿por qué no van a entrar esos productos?
Y por eso todavía no sale el acuerdo que se supone que está al caer, porque ha avanzado más Lula con esto que cualquier otro, pero que no sale por esas trabas que tiene, y como el propio Macron está muy inestable en su situación política electoral, tampoco puede tomar decisiones. A Trump le reprochan todo, absolutamente todo. Sí. Tiene una política proteccionista, Donald Trump. Absolutamente. Muy proteccionista. Absolutamente. Y nosotros estamos alineados con ese país, que por supuesto que es vivo, Trump, no es tonto. Tiene un criterio para él y otro para los demás. Le exige a la Argentina la apertura comercial que él no hace en su país. ¿Y por qué no la hace? Le exige a la Argentina, a través de los organismos, como el Fondo Monetario Internacional, que lo maneja los Estados Unidos, que tenga superávit. ¿Y por qué no lo hace él, que tiene déficit con todo? Bueno, para ahí está el tema. Mientras más dependemos del Fondo Monetario Internacional, más dependemos de Estados Unidos, y lamentablemente Estados Unidos hace su negocio. Nosotros deberíamos hacer el nuestro. Exacto. Lo que más nos conviene. Había una famosa frase que decía un conductor, lo dejamos planteado, no sé si recuerdan. Sí, era muy bueno ese Volvió. Pegame la trama de Bullrich con Aguiar allí. ¿Qué es lo que pasa en este round con el secretario general de ATE? Dice Patricia Bullrich. Si es de desestabilizador y golpista, ¿cómo sigue, compañero? Y ahora dice, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches. Esto fue lo que dijo Patricia Bullrich. Bueno, había dicho nuestro trabajo es provocar la crisis de este gobierno. Claro, a esa frase fue la denuncia. Corrijamos, chicos. Fue la denuncia de Pato Bullrich. ¿Qué dijo Aguiar? Sí. A ver. Mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno. Uy, te van a decir desestabilizador, te van a decir que sos golpista. ¿Qué quieres decir? A ver, explícale un poco mejor. ¿Qué quiere decir que es tu trabajo provocar la crisis? Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que en este caso tienen las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, esta reforma laboral es salir a explicarla, es salir a contradecir a muchos colegas de ustedes que salen a decir, pero escúcheme, Aguiar, ¿cómo puede ser que ATE lance un paro cuando no se conocen las especificidades que tiene la reforma laboral? Yo me pregunto, ¿en serio alguien gobernando Milei después de 23 meses necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para jodernos a todos los trabajadores de la Argentina? Bueno, ante esta declaración, Bullrich presenta una denuncia. Sí, adelante, sí, bueno, Bullrich es una denunciadora serial, no es una señora seria. El empleo registrado, nosotros 4 que estamos acá, que tenemos empleo registrado, perdimos 4 puntos en la que va de la gestión de Milei. 4. Estamos atrasados. Para mí es mucho más, pero bueno, eso dicen las estadísticas oficiales. 4 puntos. Sí. Las estadísticas oficiales dicen que el empleo estatal perdió 27 puntos, casi 30 puntos en la gestión de Milei. No es que la provoca a guiar a la crisis, está la crisis. Si un trabajador estatal gana el 30% menos, en rigor a los sindicalistas, la misma prensa que critica a Aguiar, critica a los sindicalistas porque no se quejan o no protestan por lo que está sucediendo con la economía. Es golpista eso, con las cosas que dice Milei, Patricia Bullrich, con las cosas que ha hecho Patricia Bullrich, siendo opositora, es golpista lo de Aguiar. Ponele a Bullrich, a ver qué decía. Límites, ¿no? Esto de decir que quiere provocar la crisis del gobierno, que quiere que a los argentinos les vaya mal, que los argentinos sufran porque a él no le gusta este gobierno, no le conviene, no quiere que gane, es lo más terrible. Y además es un llamado a la violencia. Esto es un delito penal, el que ha dicho, porque atenta contra la Constitución, atenta contra el sistema republicano, atenta contra todo. Entonces, esto, digamos, es lo que esperamos de ellos de acá en adelante. En vez de una colaboración, de sentarse, no conocen todavía qué vamos a presentar como modernización laboral. La Argentina hace años que necesita un cambio de leyes laborales, hace años que necesitamos tener sistemas para que las personas puedan trabajar y tener
los derechos mínimos de tener un acceso a una obra social, de tener un acceso a la regulación de los accidentes de trabajo. Hay 42% de las personas que trabajan totalmente por fuera del sistema. Bueno, muy bien. La cuestión es el cómo, ¿no? Claro. La cuestión es el cómo, Sí. porque eso es lo que no sabemos. ¿Cómo van a hacer todo eso que dicen? Porque no sabemos. Si es que haciéndonos laburar nosotros 12 horas más, no. A mí no me estaría gustando eso. Olvídate. Sí, es eso. Pero además que Patricia Bullrich hable, que en un discurso es un llamado a la violencia, es como que Caruso Lombardi se moleste por la máquina de humo que está arriba en el escenario. Me hizo acordar, mañana voy a hablar con Caruso. Nos reencontramos mañana, compañero. ¿Me dejo una información deportiva? A ver, se viene el choque, está confirmado, octavos de final, River Racing. El choque más entretenido de octavos de final. Gracias. Lindo cruce. Bueno. Adiós, hasta mañana. Chau.